Muy buenas noches con todos los participantes, sean ustedes bienvenidos. Hemos aperturado nuestra aula virtual. Mientras esperamos que el resto de participantes se siga conectando, recordarles que la calidad de la transmisión está relacionada con el internet que cada uno de ustedes disponga. Por favor, trate de conectarse a una red Wi-Fi estable, así su señal será de mejor calidad. Sin embargo, si pierde audio o se interrumpe la transmisión, presione el botón rojo que está en la parte superior de sus pantallas con la palabra reconectar. Si usted está conectado desde una computadora, el chat del evento se encuentra hacia el lado derecho, y si está conectado desde un celular, este se ubica en la parte baja del mismo. Allí podrá realizar sus preguntas o consultas al speaker de la noche. Les damos la más cordial bienvenida. Iniciamos el día de hoy. El moderador será el doctor Miguel Bayas. El doctor Bayas, médico especializado en cardiología y ecocardiografía en España, miembro de la Sociedad Española y Europea de Cardiología, Fellow del American College of Cardiology, Past President de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología Núcleo Pichincha, jefe de servicio de cardiología del Hospital Axis de Quito. Doctor Bayas, un gusto, buenas noches, adelante. Muy buenas noches con todos. Gracias por su presencia. Gracias a Laboratorios Pfizer por la oportunidad de tener esta reunión, una charla que la considero de gran importancia y por una persona experta como el doctor Gilberto Ahmed Castillo de Colombia. El doctor Gilberto Castillo es especialista en medicina interna y cardiología, director científico de CardioPrevent IPS, coordinador médico de la unidad cardiovascular de la clínica Imbanaco en Cali, Colombia, ex vicepresidente de la Sociedad Colombiana de Cardiología. Con ustedes, el doctor Gilberto Castillo, que nos va a hablar sobre el riesgo cardiovascular e hipertensión arterial. Adelante, doctor. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Miguel. Un placer para mí acompañarlos esta noche. De verdad que agradezco muchísimo la invitación y, como siempre, un placer compartir con tantos amigos, colegas del Ecuador. Y es un tema muy interesante porque cuando le dicen a uno vamos a hablar de hipertensión arterial y riesgo cardiovascular, a veces uno se pregunta, pero ¿qué más vamos a hablar de hipertensión arterial? O sea, ¿qué me van a enseñar año 2021 si llevamos 20 o 30 años hablando de hipertensión arterial? ¿Qué cosas nuevas han salido? A diferencia, por ejemplo, de lípidos o a diferencia de diabetes, donde ha habido tanta información nueva en los últimos 5 años, quiero contarles que en hipertensión arterial ha habido mucha información nueva, pero posiblemente no de la magnitud o del impacto mediático que ha habido en otros campos de la prevención cardiovascular. Así que lo que vamos a compartir en estos pocos minutos es específicamente dónde estamos, cuáles han sido esos estudios más importantes que nos han cambiado el tratamiento de los pacientes hipertensos, particularmente en los últimos 4 años. En los últimos 4 años tenemos 3 guías diferentes internacionales muy importantes, algunas con cosimilitudes, pero también con diferencias entre ellas de cómo deberíamos abordar nosotros el paciente hipertenso. Y especialmente intentar mirar para dónde vamos nosotros en el campo de la hipertensión arterial. Estos son mis conflictos de interés, mis honorarios como conferencista de los laboratorios para los que he participado en los últimos 12 meses. Y esta presentación es patrocinada por Pfizer, pero siéntanse absolutamente tranquilos porque no vamos a hacer visita médica. Vamos a mostrarles todo lo que tenemos de evidencia disponible respecto a este tema tan interesante. Y digo interesante, como mencionaba el doctor Miguel también, porque fíjense que a pesar de que creemos que, y entre más especializados somos, creemos que nos las sabemos todas en hipertensión arterial, fíjense cómo la hipertensión arterial sigue siendo hoy en día el factor de riesgo más prevalente, el factor de riesgo más asociado con complicaciones cardiovasculares en el mundo entero es la hipertensión arterial. Y se estima que alrededor del 31.1% de la población adulta mundial es hipertensa. Uno de los problemas más graves que tenemos es que esta prevalencia se ha quedado estable en los países de altos ingresos, pero continúa siendo cada vez más alta en los países de ingresos bajos e ingresos medios. Y publicaciones recientes también nos han mostrado cómo la diferencia, no solamente en el porcentaje de pacientes diagnosticados, sino adecuadamente tratados y controlados entre las zonas rurales y las zonas urbanas en nuestros países de América Latina es bastante grande. Así que el trabajo que tenemos todavía por lograr esos objetivos grandes de control de hipertensión arterial siguen siendo bastante altos. Quiero mostrarles cómo posiblemente
en general todas las Américas, toda la América Latina en general, tenemos una prevalencia de hipertensión arterial en hombres alrededor del 30%, pero ustedes observan cómo en nuestros países latinoamericanos la prevalencia de la hipertensión arterial es discretamente más alta en las mujeres, alrededor de 2 o 3% más alto. Lo ven en Ecuador, lo ven en Colombia, Perú, en toda nuestra región andina, lo cual quiere decir que hoy en día aproximadamente 1 de cada 3 personas en el mundo mayores de edad son hipertensos. Y como les mencionaba previamente, las guías son importantes porque nos están analizando y nos están orientando lo que deberíamos hacer. Sin embargo, en 2017 salen las guías que a veces decimos las guías del Colegio Americano de Cardiología o de la Asociación Americana del Corazón, y realmente, al igual que lo que ocurrió con lípidos, son unas guías multisociedades, lideradas por el Colegio Americano de Cardiología y la Asociación Americana del Corazón, pero con la participación de muchas otras asociaciones científicas que intentan poner su punto de vista de cómo deberíamos nosotros abordar esos pacientes. Estas guías generan un revuelo completo, no había mucho revuelo previo a la publicación de estas guías en los años anteriores, y ya vamos a mirar por qué el revuelo de las guías 2017. Al año siguiente salen las guías europeas, que valen un poquito en contradicción de alguna manera, y vamos a explicar por qué de alguna manera y no totalmente con las famosas metas para hablar de hipertensión arterial de los americanos. Y el año pasado ya estábamos en pandemia cuando sale la publicación de las guías de hipertensión de la Sociedad Internacional de Hipertensión, que posiblemente se inclinan más hacia el lado de la posición europea para algunas cosas, pero para el lado de la posición americana en otras muy específicas. ¿Cuál es la diferencia más importante? Sin lugar a dudas, el valor que empezaron a utilizar las guías americanas para llamar a un paciente hipertenso. Para los americanos, tener una presión arterial de 130/80 o superior, ya hacía el diagnóstico de hipertensión arterial. Los europeos se ratificaron nuevamente que para ellos hipertensión era 140/90 o más, y las guías internacionales se ratifican en ese mismo aspecto de los europeos, 140/90 o más. Sin embargo, quiero contarles cuál es el racional, porque a veces cuando esto sale publicado en América Latina, muchas sociedades que nos reunimos decíamos, no, esto fue muy exagerado, todo el mundo va a volverse hipertenso, todo el mundo va a empezar a tomar medicamentos antihipertensivos, es bastante exagerado. Pero cuando analizábamos cuál era el sustento que había detrás de esa recomendación, hay información muy interesante. Ustedes ven cómo entre el 2011 y el 2013, muchas revisiones sistemáticas y muchos metaanálisis empezaron a analizar, se publicaron en esa época, pero habían analizado previamente qué pasaba con 2 tipos de poblaciones. Aparentemente, estos 2 tipos de poblaciones, los de la izquierda y los de la derecha, pacientes prehipertensos o pacientes en rangos de presiones arteriales normales. Y se miraba qué ocurría entre los que mantenían sistólicas entre 130 y 139 o diastólicas entre 85 y 89 milímetros de mercurio versus aquellos pacientes que tenían normalmente menos de 120/80 de manera normal. Y lo que encontraron todas estas revisiones sistemáticas, por lo menos 4 y en diferentes poblaciones del mundo, fue que los pacientes que tenían, digamos yo tengo un paciente que tiene 135/85 de presión, versus otro que tiene 118/75 de presión, el primer paciente tiene 1.5 veces más riesgo de enfermedad isquémica coronaria y 2 veces más riesgo de sufrir un stroke que los pacientes que tenían cifras por debajo de 120/80. Entonces, la posición norteamericana es muy clara. Dice, venga, ¿por qué vamos a seguir nosotros diciendo que tener en 135 de sistólica es algo normal o tener 85 de diastólica es algo normal, cuando claramente ya tenemos un nivel de riesgo que está claramente establecido y asociado con mayor posibilidad de complicaciones cardiovasculares? Eso implicó cambios y sacudidas no solamente en los otros países, sino por supuesto también en los Estados Unidos. Más o menos en el momento previo al 2017, cuando nos regíamos por los conceptos del 7º Comité Nacional Conjunto, el Joint National Committee número 7, 32% de la población adulta en los Estados Unidos era hipertensa. Pero en el momento en que se aplican estas guías, básicamente un porcentaje de la población se acuesta siendo prehipertensa o normotensa y se levanta el día siguiente de la publicación de las guías 2017 siendo hipertensa. Es un 14% de pacientes que se acostaron bien y se levantaron ya siendo hipertensos según la nueva definición de las guías. Estamos hablando de cerca de 40 millones de personas que empezaron a tener, gracias al cambio en la definición, el diagnóstico de hipertensión arterial. Eso tiene cosas buenas y cosas no tan buenas. Los autores de las guías son enfáticos todo el tiempo, es decir, venga, el hecho que nosotros lo llamemos ya hipertenso porque tiene más de 130/80 no significa necesariamente
que ese paciente va a empezar con estrategias farmacológicas o que necesariamente tengo que empezar con medicación antihipertensiva. Lo cual es un buen inicio y es un buen concepto, pero en la vida real, si a ti te dicen que tú eres hipertensa, tarde que temprano seguramente vas a terminar tomando medicamentos antihipertensivos. Así que este cambio en la definición, en la meta de hipertensión arterial, tiene cosas buenas y cosas negativas. Digamos, desde un punto de vista real, desde el punto de vista de costo, de lo que genera esto en costos para el sistema de salud, más pacientes van a ser tratados con medicamentos antihipertensivos, así las guías en su esencia digan que no necesariamente los pacientes van a tener que recibir medicación antihipertensiva. Por supuesto que sí, porque muchos de estos pacientes no se van a controlar y las guías, como vamos a ver ahora, establecen un punto fundamental en el nivel de riesgo absoluto de la población. No es solamente la cifra de presión arterial, muéstrame cuál es ese nivel de riesgo y con base en ese nivel de riesgo voy a determinar si necesita terapia farmacológica o no. Así que indudablemente esto va a hacer que muchos más pacientes empiezan a recibir medicamentos antihipertensivos. ¿Pero qué tiene de bueno? Bueno, ¿cuál es el problema que más pacientes empiezan a recibir medicamentos antihipertensivos? Demuéstrame si eso tiene un impacto. Porque si simplemente son más tabletas vendidas de medicamentos antihipertensivos y eso no va a generar ningún beneficio, pues no tendría ningún sentido. Pero lograr ese incremento en los pacientes recibiendo terapias antihipertensivas que va a haber traducidos tan solo en los Estados Unidos con 610,000 eventos cardiovasculares en un año que se van a prevenir y cerca de 334,000 muertes evitables en ese año. Entonces, cuando uno pone en la balanza y uno dice, venga, estamos ahorrando 610,000 eventos cardiovasculares y previniendo más de 300,000 muertes en un año, posiblemente sea totalmente justificado que más pacientes requieran medicamentos antihipertensivos, posiblemente. Y esto es un análisis que deberíamos nosotros extrapolar con la realidad de nuestros países latinoamericanos, si esto podemos decir es algo similar o si definitivamente nuestro medio es totalmente diferente. ¿Qué más diferencias hay entre las guías americanas y las guías europeas? Las guías americanas son clarísimas en que la meta que debemos buscar en nuestros pacientes hipertensos debe ser por debajo de 130/80 y no importa la edad del paciente, menos de 130/80. Las guías europeas dicen, y por eso les digo que a veces parecieran sonar un poquito acomodadas, ellos dicen, mire, en general para todos los pacientes menos de 140/90, pero, ojo que acabamos de decir que los europeos dicen que tener menos de 140/90 no significa hipertensión, que solo 140/90 para arriba es que vamos a hablar de hipertensión. Pero sí dicen que si yo tengo un paciente con alto riesgo cardiovascular, yo debería buscar una presión por debajo de 130/80. O sea, de alguna manera están respaldando lo mismo que dicen las guías americanas. O sea, usted no es hipertenso, pero sí va a tener que tomar medicamentos para llevarlo a una presión de 130/80. Entonces, no es como lógica esa posición. Ellos se ratifican en que para hipertensión arterial, para hablar de hipertensión, tiene que ser 140/90 o más, pero aceptan que en pacientes de alto riesgo cardiovascular, la meta a la cual yo busque llevar a ese paciente con terapia antihipertensiva debe ser por debajo de 130/80. Y también hacen énfasis, que los americanos no tanto, en buscar un valor mínimo seguro de presión arterial. En general, un paciente hipertenso que esté recibiendo medicamentos antihipertensivos, yo no debería buscar llevarlo a presiones arteriales por debajo de 120/70, porque el fenómeno de curva en U o curva en J está muy claramente demostrado en este grupo de pacientes. Posiblemente la excepción para estas metas sean aquellos pacientes que ya han tenido un evento cerebrovascular como tal. Pero menos de 120/70 no deberíamos buscar nosotros en ningún paciente en general como tal. También les decía que en 2020 se publicaron las guías de la Sociedad Internacional de Hipertensión, donde hacen dos tipos de recomendaciones. Por un lado, las recomendaciones esenciales y por otro lado, recomendaciones óptimas. Recomendaciones esenciales es lo mínimo que todos deberíamos hacer. Es algo que, digamos, recomendaciones no negociables, deberían ser así aplicadas para todos. Y las óptimas son aquellas circunstancias, aquellas estrategias que si yo tengo el recurso y estoy en condiciones ideales, sería muy bueno y muy aconsejable que yo las pudiera adaptar. Así que miramos algunos puntos en común. Quiero mencionarles 5 puntos en común de estas guías en general. Número 1, hacen énfasis en que la manera como tomamos la presión arterial es muy importante. Fíjense que en la práctica diaria, lo que vemos desde los servicios de atención básicos hasta grandes clínicas y hospitales, es que no le prestamos mucha atención a la manera como se le va a tomar la presión a nuestro paciente. El paciente llega rápidamente, lo sentamos en la camilla y con el brazo descolgado, con el brazo en el aire estirándole, le tomamos la presión arterial, lo cual sabemos que puede falsear hasta en 2 o 3 milímetros de mercurio los resultados reales.
Así que hay varias características que creo que deberíamos detenernos un poquito a analizar si realmente en todas nuestras instituciones de salud lo estamos haciendo de esa manera o no. La persona debe estar sentada con los pies apoyados en el suelo, no debe estar hablando durante el proceso de la toma de la presión arterial y el brazo debe estar apoyado directamente, no sobre una mesa, sobre un escritorio, etcétera, no debe estar descolgado ni debe estar soportado en el aire. Idealmente el paciente no debe haber tomado café, no debe haber fumado ni debe haber realizado ningún tipo de ejercicio en los 30 minutos previos, no debe tener deseos de orinar porque se sabe también por mediciones de hace ya un par de años que el tener la vejiga llena y tener deseos de orinar puede incrementar las cifras de presión arterial sistólica, particularmente hasta en 4 milímetros de mercurio. Debe estar relajado y en esa posición sentado al menos durante 3 a 5 minutos en el momento en que yo empiezo la toma de la presión arterial. Debo tener por lo menos en ese momento, debo tener 3 mediciones de presión arterial con un intervalo de 1 minuto entre ellas y voy a usar la primera, la descarto y voy a usar las 2 últimas, es decir, la segunda y la tercera. Eso mismo vamos a ver ahorita las recomendaciones para el monitoreo en casa de presión arterial. La descarto porque ese efecto de la observación y el fenómeno de bata blanca puede generar que la primera de las 3 presiones puede ser la más falseada y la menos correcta como tal. Los equipos que vamos a utilizar deben ser equipos completamente validados y ya vamos a hablar de eso en general. Así que estas recomendaciones son importantes para poder hacer la toma correcta de la presión arterial. Y esto se relaciona con el segundo punto en común donde todas las guías coinciden. Cada vez le damos más importancia a la medición de la presión arterial por fuera del consultorio. Todos los grandes estudios de hipertensión arterial, la gran mayoría, se han hecho tomando decisiones con base en la presión arterial que se le encuentra al paciente en el consultorio. Y cada vez tenemos más información y estamos más seguros de que la presión en el consultorio es la menos confiable de todas las presiones arteriales de nuestro paciente. Es muy común que un paciente que tiene tensiómetro digital diga, doctor, mira, este es el promedio en mi casa, y te lo lleva y te lo trae en una hojita anotada o en el celular, y vemos presiones de 120/75, 125/76, 131/79, y vemos presiones muy normales, y ese mismo paciente que nos muestra las presiones de los días anteriores completamente normales, llega a nuestro consultorio y tenemos presiones arteriales de 148/90, por ejemplo, cuando utilizamos tensiómetros digitales. Quiero contarles ahí un punto interesante. En nuestro sistema de salud en Colombia hay una cuenta que se llama la cuenta de alto costo. Es una cuenta anexa al Ministerio de Salud, donde todas las instituciones, todos los aseguradores deben reportar los pacientes con hipertensión arterial y con diabetes, algunas variables importantes porque son los marcadores de enfermedad renal crónica. A la cuenta de alto costo se reportan todas las patologías que tienen un impacto severo sobre el presupuesto del sector salud como tal. Enfermedad renal crónica, ustedes saben que es una de ellas. Tenemos muy pocos pacientes en terapia de reemplazo renal, pero que consumen un porcentaje del Producto Interno Bruto en salud muy alto. Entonces hay que tener cualquier estrategia para prevenir que un paciente llegue a terapia de reemplazo renal es válida, y por eso se reportan las 2 enfermedades precursoras más frecuentes en enfermedad renal crónica, que son la hipertensión arterial y la diabetes. Hace unos 3 años más o menos, el doctor Alberto Quintero, quien era en ese momento el presidente de la Sociedad Colombiana de Cardiología, hizo un estudio muy bonito sobre los reportes de las diferentes instituciones de salud a la cuenta de alto costo y cómo se reportaban los controles de presión arterial. Y oh sorpresa, todas, por no decir que, bueno, más o menos el 98% de todas las mediciones de presión arterial registradas terminaban en 0. Es decir, 120/80, 130/90, 170 100, por decir algo, 98%, lo cual numéricamente es absolutamente imposible. Por distribución simplemente estadística, no es posible que el 98% de las presiones arteriales terminen en 0. Así que los médicos a veces tendemos a redondear, y sobre todo cuando no utilizamos tensiómetros digitales, sino la toma manual del tensiómetro manual común y corriente, tendemos a redondear las cifras de presión arterial siempre a 0. Lo que no sabemos es si algunos médicos redondean hacia arriba o hacia abajo, o cuál es el punto para definir qué tan alejado estamos de ese valor. Si te da el valor de 170, digamos, estoy tomando presión arterial con método manual, es muy difícil precisar si tienes 135 o 134 o 136, sino que donde te pareció más o menos por el movimiento de auscultación de la aguja también, pues tú decides cuál es la presión arterial que intentas reportar. Así que finalmente todas las guías coinciden en que definitivamente
hay que estimular la medición de la presión arterial por fuera del consultorio. Y para eso tenemos en particular 2 métodos disponibles y vamos a hablar un poquito más en detalle porque creo que allí es uno de los grandes cambios que estamos viendo en el tratamiento de la presión arterial. Poder utilizar un monitoreo ambulatorio de presión arterial de 24 horas, equipos que no están disponibles en muchas partes, sobre todo en zonas rurales, no es fácil tener programas de monitoreo de presión arterial de 24 horas, pero también tenemos una alternativa que es el monitoreo en casa de la presión arterial con tensiómetros digitales y con equipos validados, que es muchísimo más económico, mucho más barato, que no requiere que uno como especialista o el cardiólogo sea el que lo vaya a leer, sino que el mismo médico de atención primaria puede conocer perfectamente cómo hacer un AMPA o un monitoreo en casa de presión arterial de una manera correcta, de una manera confiable que le permita sacar conclusiones importantes, y eso lo vamos a ver un poquito más en detalle adelante. Tercer punto en común de las guías, hay un mayor énfasis en los cambios terapéuticos del estilo de vida, creo que eso lo estamos reconociendo todos. Para todos los médicos, yo creo que en general es un problema de nuestra formación médica y no solamente en América Latina, que esto también ha pasado en Estados Unidos y en Europa. Hace unos cuantos años, ya unos añitos, yo diría unos 6 años más o menos, hubo una encuesta donde se le preguntaba a los cardiólogos ya graduados en los Estados Unidos qué porcentaje de ellos durante el fellow de cardiología habían recibido entrenamiento formal en nutrición, o sea, que habían tenido una rotación o habían recibido clases formales de nutrición. El porcentaje es absolutamente aterrador. Menos del 15% de los cardiólogos entrevistados habían recibido entrenamiento en nutrición durante su programa de especialización. A veces los médicos somos los menos entrenados en cómo debemos hacer estas recomendaciones terapéuticas del estilo de vida. A veces no sabemos prescribir ejercicio y mucho menos sabemos las recomendaciones alimentarias adecuadas y menos aún el proceso mental cognitivo-conductual o todo el proceso de coaching que se requiere para cambiar los hábitos de salud, especialmente por hábitos saludables. Pero las guías empiezan a darle cada vez una preponderancia mayor a este tipo de recomendaciones para el control de la presión arterial. Estudios muy bonitos, como el publicado en el Congreso Europeo de Cardiología hace 2 años por el doctor Jaime Miranda, colega del Perú, nos mostró cómo el reemplazar la sal de cocina común y corriente por cloruro de potasio en un porcentaje que no supera el 25% para que el sabor de la sal no cambie, se asoció con menor incidencia de casos nuevos de hipertensión arterial y seguramente tenemos más evidencia de menos impacto en complicaciones cardiovasculares. O sea que estos cambios terapéuticos del estilo de vida definitivamente están empezando a coger mucha más importancia y estamos, aunque siempre lo hemos sabido, posiblemente no le hemos dado la importancia que esto requiere. Cuarto punto en común de todas las guías. Dice, arranca con cualquier grupo de medicamentos antihipertensivos, pero no los beta-bloqueadores. Los beta-bloqueadores los vamos a dejar seleccionados para grupos muy específicos, pacientes que tengan enfermedad isquémica coronaria o pacientes que tengan insuficiencia cardíaca. Posiblemente en ellos, junto con la hipertensión arterial, vamos a usar los beta-bloqueadores desde el comienzo. Pero para el gran volumen de los pacientes con hipertensión arterial, podemos arrancar con inhibidores de la ECA, con bloqueadores de los receptores de angiotensina 2, con calcio antagonistas, incluso con diuréticos tiazidicline, pero no deberíamos empezar desde el comienzo con beta bloqueadores como tal. Y esto es interesante porque esto refleja también el famoso fenómeno del péndulo que hemos visto en medicina muchísimas veces. Si ustedes recuerdan, hace muy poco tiempo, posiblemente poco más de 10 años o 15 años, los beta bloqueadores, en especial el atenolol, eran el medicamento número 1 recomendado de entrada para el tratamiento de hipertensión arterial, y eso lo recomendaba la Joint National Commission como tal. Hoy dice todo lo contrario, arranca con cualquier grupo de medicamentos antihipertensivos, pero de entrada no con un beta bloqueador en la mayoría de los pacientes. Esto no aplica si tenemos pacientes con enfermedad isquémica coronaria e hipertensión arterial o pacientes con insuficiencia cardíaca e hipertensión arterial. Y quinto punto en común de estas guías, para ir terminando ya en esas diferencias y coincidencias. Todos recomiendan que la combinación en una sola tableta es mucho más eficaz para mejorar la adherencia particularmente. Les voy a demostrar cómo la mayoría de estudios importantes que hacen énfasis en cómo podemos lograr mejores resultados en control de la presión arterial han trabajado el concepto de la adherencia. Yo puedo tener el mejor medicamento antihipertensivo, pero si mi paciente deja la tableta en la mesa de noche, no va a pasar absolutamente nada. Ni le voy a controlar la presión arterial, ni voy a reducir complicaciones cardiovasculares. Así que una de las estrategias que se ha demostrado que puede mejorar la adherencia es tener 2 o hasta 3 medicamentos antihipertensivos combinados en una sola tableta.
una sola tableta que generalmente se puede administrar una sola vez al día y que permite mejores resultados en cuanto a la vida media larga, en cuanto a la combinación de medicamentos que han demostrado ser eficaces para lograr actuar por mecanismos distintos, por vías de acción diferentes, en diferentes rutas de la fisiopatología de la hipertensión arterial. ¿Cuáles son esas combinaciones más recomendadas? Entonces, en primer lugar, hay un primer paso, y esto lo hacen las guías internacionales de la Sociedad Internacional de Hipertensión Arterial. Deberíamos empezar con una droga que module el sistema renina-angiotensina-aldosterona en general, o un inhibidor de la ECA, o un bloqueador de los receptores de angiotensina 2, y lo puedo combinar de entrada con un calcio antagonista, preferiblemente dihidropirínico, como el amlodipino o el nifedipino. Vamos a empezar la combinación en dosis bajas. También la gran discusión es cuándo yo debo desde el comienzo empezar con terapia combinada, y eso no ha cambiado mucho. Si mi paciente tiene más de 20 milímetros de mercurio por encima de la meta de mi presión arterial sistólica o más de 10 milímetros de mercurio por encima de la meta de presión arterial diastólica, yo debería empezar de entrada terapia combinada, ojalá en una sola tableta de 2 medicamentos. Y el otro escenario donde desde el comienzo yo prefiero arrancar con terapia combinada es en los pacientes que tienen alto riesgo cardiovascular. Si mi paciente ya ha tenido infarto de miocardio y está hipertenso, si mi paciente ya ha tenido enfermedad cerebrovascular y está hipertenso, si mi paciente tiene enfermedad renal crónica importante y está hipertenso, esos pacientes deberíamos desde el comienzo, así no tengan más de 160, 90 de presión arterial, arrancar, o más de 160, 100 de presión arterial, o dependiendo más de 150 si vamos a las guías americanas, deberíamos desde el comienzo arrancar con terapia combinada como tal. Después que nuestro paciente, y esto es muy rápido, no debemos quedarnos en la inercia terapéutica de decir, yo ya le empecé el bloqueador de receptores de angiotensina 2 con amlodipino, por ejemplo, que es una de las combinaciones más frecuentes en dosis fija, y pasan 3 meses, 6 meses, 12 meses, y el paciente sigue con su presión arterial mal controlada, pero aparentemente recibiendo medicamentos antihipertensivos. Muy rápidamente, en cuestión de 6 a 8 semanas máximo, yo evalúo si el paciente está bien controlado de presión arterial. Y si no está bien controlado, hago el paso número 2, y es utilizar el mismo tipo de medicamentos combinado, pero ya subiendo la dosis del IECA o del ARA2 y subiendo la dosis del calcio antagonista para lograr mejores resultados. 6 a 8 semanas después, el paciente continúa con cifras de presión arterial por encima de las metas, entonces añado un tercer medicamento que hoy en día la recomendación es el tiazidic-like, diuréticos similares a las tiazidas, como puede ser la clortalidona o la indapamida. Y esa combinación, ese diurético tiazidic-like, es preferible por encima del diurético tiazídico como tal, que es la hidroclorotiazida, que es la que utilizamos generalmente con más frecuencia. ¿Por qué deberíamos el tiazidic-like en lugar del diurético tiazídico solamente? ¿Por qué es mejor medicamento? ¿Porque logra mejor control de las cifras de presión arterial? Probablemente no. Es porque es un medicamento metabólicamente mucho más seguro y se asocia, sobre todo en pacientes con síndrome metabólico, con prediabetes y todas estas circunstancias, con menos alteraciones metabólicas asociadas y con menos trastornos hidroelectrolíticos muchas veces. Aunque con la clortalidona tenemos que prestar mucha atención, ya no por el desequilibrio metabólico, sino por el desequilibrio hidroelectrolítico que se puede ver con dosis más altas. Y finalmente, si mi paciente continúa por fuera de metas, entonces vamos con el IECA o el ARA2, más el calcio antagonista, más el diurético similar a las tiazidas, el tiazidic-like, más la espironolactona, que puede ser una alternativa interesante. Así que ese es como lo que nos plantean las guías desde el punto de vista de las recomendaciones terapéuticas. Ahora bien, quiero compartir con ustedes esta publicación de hace 10 días solamente. Es el Working Group de Monitoreo de Presión Arterial de la Sociedad Europea de Hipertensión Arterial, coordinado por el doctor Gianfranco Parati. Hacen esta publicación en el Journal of Hypertension de cómo deberíamos nosotros utilizar el monitoreo de presión arterial en casa, con tensiómetros validados, con tensiómetros digitales, que es la manera aconsejada. Y quiero mostrarles a ustedes un par de puntos que me parecen muy interesantes. Fíjense cómo lo que nos dicen es que en tanto las guías europeas como las guías americanas recomiendan exactamente por igual, bien sea el monitoreo de presión arterial de 24 horas, los que nosotros normalmente en las clínicas colocamos y nos pagan por leer esos estudios, que son tensiómetros automatizados con un software especial que hacen que cada 20 o 30 minutos le tome la presión al paciente durante el día y durante la noche, y después se hace un análisis muy bonito de esa información. Ese vamos a llamarlo mapa de 24 horas, monitoreo ambulatorio de presión arterial. Y vamos a llamar AMPA al paciente que se lleva su tensiómetro digital para la casa y que utiliza un programa de monitoreo en casa.
Y esto que vamos a hablar de estas recomendaciones son para el AMPA, para el tensiómetro digital que se lo damos al paciente y se lo lleva para su casa. Nuestro sistema de salud, particularmente en nuestro país, digamos que hay muchas modalidades de contratación nuevas entre las clínicas, los prestadores del servicio de salud y los aseguradores. Uno de esos modelos de contratación es estimar más o menos según el tamaño de la población que le están entregando al prestador, cuántos pacientes hipertensos va a tener y por consiguiente cuál es la posibilidad de hacer determinados exámenes cardiovasculares y entregar un recurso fijo y un recurso finito. Para nosotros hemos tenido una experiencia muy bonita, tenemos varios equipos, 10 caseteras de monitoreo de mapa de 24 horas, pero empezamos a desarrollar un programa que pasaba con los AMPAs, es decir, ¿por qué no utilizamos? Porque son muchos pacientes que muchas veces no tienen la oportunidad, esos equipos se colocan y cuando se colocan, pues hasta dentro de 24 horas no podemos tener acceso, y particularmente en tiempos de pandemia, donde cada equipo pues hay que desinfectarlo, hay que tener precauciones especiales, y miramos qué estaba pasando con una población muy grande de solicitudes de monitoreo de 24 horas, y especialmente monitoreo de 24 horas y se sospecha de hipertensión arterial. Así que organizamos un programa de AMPA, compramos 25 tensiómetros digitales, y ustedes no se imaginan porque comprar 25 tensiómetros digitales validados, como les voy a mostrar ahorita, puede costar lo que vale un solo equipo o 2 equipos del mapa de 24 horas, de estos equipos del software automatizado. Y empezamos a montar un programa que ya vamos a presentar los resultados de la primera cohorte de publicación con absolutamente confiabilidad, mucho más barato y mucho más fácil para el paciente. Nos demoramos en promedio 4.5 minutos explicándole al paciente cómo tiene que hacerse la toma del examen. Al comienzo nos demorábamos 15 minutos en promedio, ya vamos en 4.5 minutos de duración y los pacientes se van con su aparatico para la casa entendiendo perfectamente cómo deben manejarlo y dónde deben anotar. Le damos la cartilla, la hojita donde ellos deben estar escribiendo sus presiones arteriales y después les muestro cómo hacemos la lectura de los exámenes. Y miren lo interesante, tanto el monitoreo, el automonitoreo en casa, el AMPA, como el ABPM, que es el mapa de 24 horas, proveen información similar. En general son métodos diagnósticos complementarios. En algunos pacientes va a servir más el mapa, en otros va a servir más el AMPA, pero en general son métodos complementarios que dan una información bastante parecida. Ahora bien, alguien dice, no, pero es que el mapa de 24 horas es mucho más confiable. Y miren lo que les quiero mostrar aquí. Al momento actual, no hay ninguna evidencia convincente que sugiera que ninguno de los dos es superior por encima del otro. O sea, ese mapa de 24 horas que cuesta mucho más, que lo tenemos los cardiólogos o los internistas en nuestros centros para colocárselo 24 horas a los pacientes. Ellos llegan, le colocamos el equipo, se van a realizar un día normal, van y trabajan con el equipo, duermen con el equipo para mirar cómo es el patrón de comportamiento nocturno y al otro día van a que se lo quiten. Ese examen no es superior aparentemente en la ocurrencia de desenlaces clínicos con el tensiómetro que el usuario se lleva para su casa. ¿Cuántos días se lo debe llevar él para su casa para poder tener el control de la presión arterial? Varían, las recomendaciones están entre 3 y 7 días y digamos que el promedio como para sacar y ser muy equitativo sería 5 días. Normalmente las presiones del primer día no se toman en cuenta, uno no le dice eso al paciente, uno empieza a tomar desde el primer día, debe tomar por lo menos 2 presiones en la mañana separadas con más de 1 minuto, 2 presiones en la tarde o en la noche separadas por más de 1 minuto, pero las 4 tomas primeros del primer día uno no las toma en cuenta. Empieza a analizar desde la primera toma del día 2 hasta la última toma de presión arterial y esa es más o menos la recomendación de cómo hacemos esas mediciones. Ahora bien, el problema son los tensiómetros digitales y todos son confiables y todos son eficaces para el diagnóstico de hipertensión arterial. Estas mismas guías de este Working Group de Hipertensión Arterial de la Sociedad Europea de Hipertensión Arterial nos da varias referencias. La más sencilla, porque además está en español, se las dejo ahí para que ustedes la vean, le tomen la foto o escriban si quieren copiar, es strivebp.org/ES para que le salga en español. Usted puede traducir toda la página sin ningún problema, /BP_monitors. Ya les voy a mostrar qué pasa cuando yo le doy clic a ese enlace. Ahí está la página, ahí lo pueden ver, ahí siguen teniendo la dirección abajo por si no alcanzaron a tomarle la fotico o si quieren escribirlo. Y entonces ustedes ven que el StriveBP es una iniciativa que surge en Grecia, que está avalada por la Sociedad Europea de Hipertensión, la Sociedad Internacional de Hipertensión y la Liga Mundial contra la Hipertensión Arterial. Ustedes le dan clic aquí, bueno, si entran directamente a los lleva directamente a esta página, pero ahí están seleccionados en la parte en español. Lo pueden tener directamente en inglés o lo pueden tener en español también.
Esto me imagino que esto es en suizo, no sé, pero digamos que ahí entran ustedes directamente a la página y ustedes ven acá si yo quiero mirar los equipos que están validados para toma de presión arterial en casa. Entonces, los que están validados para el consultorio o para el ambiente intrahospitalario, los mapas de 24 horas, es decir, los equipos que están validados para la toma ambulatorio, qué pasa en niños y qué pasa en mujer embarazada. Y usted le dan clic aquí donde dice casa y te baja absolutamente todas las marcas con todas las referencias de los equipos que tienen por lo menos 2 estudios que han demostrado que son equipos validados para poder hacer diagnóstico y seguimiento en los pacientes con hipertensión arterial. Quiero terminar entonces ya hablándoles de esta partecita y se refiere a un artículo muy bonito de la doctora Spurti Kulkarni, donde ella hace una predicción de qué va a pasar con el tratamiento de la hipertensión arterial para el año 2030. Es decir, es como una aproximación desde el punto de vista futurista de cómo ve ella lo nuevo en el tratamiento de la hipertensión arterial. Básicamente son 4 puntos importantes. El uno es la parte digital, cómo estamos incorporando todas estas herramientas a nuestro entorno digital, que es una realidad. Creo que esto se aceleró indudablemente por el tiempo de pandemia, pero la parte digital es una realidad ya en nuestros sistemas de salud. Un segundo componente que tiene que ver con los avances a nivel biofísico y a nivel biomédico. Un tercer componente que tiene que ver con la inteligencia artificial aplicada a la medicina, aplicada a la cardiología y aplicada al campo específico de la hipertensión arterial. Y finalmente, todos los cambios que tenemos que hacer a nivel de políticas y a nivel poblacional también. ¿Qué ocurre con la parte digital? Pues que hoy en día podemos tener que hacer que estos registros de presión arterial que yo me tomo en la casa vayan directamente y se carguen a nivel de mi historia clínica y en mi registro médico que en esas mediciones de presión arterial. Ahora lo hacemos todavía un poquito, digamos, no sé si muy folclórico, pero el paciente se lleva una hojita, él toma su tensión, le pone su tensiómetro digital, toma su presión arterial y la escribe en esa hojita. Pues qué tal que tengamos la posibilidad que en lugar de escribirlo, ese mismo equipo mande por una señal al registro de historia clínica y el médico vaya viendo en tiempo real las mediciones de presión arterial que el equipo le está haciendo a su paciente. Es muy importante la incorporación de apps y de soporte virtual especializado para promover los estilos de vida saludable. Toda la parte del telemonitoreo de presión arterial, toda la parte de las clínicas virtuales son muy importantes. Ahora en tiempos de pandemia, uno de los inconvenientes grandes que teníamos cuando se hizo teleconsulta, yo creo que nos adaptamos muy rápido a hacer teleconsulta, pero a veces creíamos que tener un tensiómetro digital es muy fácil para todos los pacientes hipertensos, que así como un paciente diabético que está con insulina debería tener su glucómetro en casa, pues así uno quisiera que un paciente hipertenso tuviera un tensiómetro digital de estos validados en su casa. Sin embargo, esa no es la realidad de nuestros países latinoamericanos y posiblemente para la gran mayoría de los pacientes no sea fácil. Y cuando hacíamos teleconsulta, no teníamos la posibilidad de saber, bueno, pero no sabemos si usted está hipertenso o no está hipertenso, si está bien o no está bien, porque no teníamos la posibilidad de la medición de la presión arterial. Hoy en día hay algunos sistemas y algunos sensores que nos permiten poder tener indudablemente mediciones remotas de presión arterial y estar apenas validándose. Incluso mediciones de presión arterial con el reloj, con relojes inteligentes que uno no sabe qué tan confiables son, pero está en ese proceso de validación. Y digo, no sabemos qué tan confiables porque acuérdense que los tensiómetros digitales de muñeca no son ampliamente recomendados para el diagnóstico de la hipertensión arterial porque no han sido, su coeficiente de interacción no ha sido muy bueno en la de reproductibilidad como tal. Entonces, no sabemos si esos relojes a largo plazo puedan tener un efecto, pero ya se están utilizando claramente. Ahora, los campos y los avances a nivel biofísico y a nivel biomédico. ¿Qué tenemos cosas nuevas? La posibilidad de terapias génicas directamente, nuevas terapias que van de activar algunos genes. Hipertensión arterial es una enfermedad que tiene un componente poligénico importante, hay más de 50 genes identificados que pueden estar asociados con el desarrollo de hipertensión arterial a futuro y no sabemos qué va a pasar. Las entregas novedosas para la droga. Aquí, particularmente en los últimos 4 años, ha habido muchos estudios de la cronoterapia. Nadie puede dar la última palabra y decir que es la verdad absoluta, pero hay estudios que sugieren que la administración de los medicamentos antihipertensivos de larga vida media, dados en la noche, genera mejor protección y mejores resultados clínicos que cuando el antihipertensivo, la misma molécula se da durante el día. Y posiblemente tiene algo que ver con la cronobiología de algunos pacientes hipertensos. Eso, vuelvo y les digo, hay otros estudios que no lo han encontrado, que no han encontrado esa relación, pero ya en los últimos años ha cogido más fuerza el aspecto de la cronobiología y que utilizar los medicamentos antihipertensivos en la noche puede ser una mejor opción. Finalmente, biomarcadores que nos permiten
que nos permitan individualizar el nivel de riesgo de cada paciente, otras herramientas que nos permitan también calcular cuáles son los pacientes que necesitan un control mucho más estricto y también al mismo tiempo también identificar a aquellos pacientes que no tienen una adherencia suficiente a la toma de los medicamentos. Así que la inteligencia artificial también va para eso, empezar a utilizar la farmacogenética. Yo puedo tener algunas pruebas especiales que me determinen cuál pudiera ser el mejor tratamiento antihipertensivo para mis pacientes. Posiblemente esa regla de primero el IECA o el ARA2 con el calcio antagonista, después los mismos dos con dosis más alta, después los mismos dos pero con un diurético tiacidic-like y después los mismos tres pero ya con la espirodolactona. Posiblemente eso sea muy bueno para poblaciones en general, para las cohortes de seguimiento grandes como tal poblacionales. Pero para el paciente individual yo puedo hacer un estudio de farmacogenética e identificar posiblemente cuál es el medicamento antihipertensivo más eficaz para él y con mayor posibilidad de lograr reducción de su presión arterial. Y eso lo vamos a ver indudablemente en los próximos años. Y finalmente los cambios en políticas y a nivel poblacionales, que son las cosas que hemos peleado siempre, que nuestros pacientes tengan mejor acceso al tratamiento, que haya mejor coordinación entre los diferentes actores de este sistema de salud, que empecemos a poder empoderar a los pacientes y a los proveedores de salud para que tengamos mejores resultados. Esto es supremamente importante, que no siga habiendo estas brechas entre los pacientes hipertensos en el campo y en la ciudad, que la capacidad de fortalecimiento y entrenamiento y actualización médica de nuestros médicos que están en las zonas rurales sea exactamente igual de buena, nivelada por lo alto que la de nuestros médicos que están en las grandes ciudades capitales de América Latina y el mundo en general. Así que hay muchas cosas de aspecto social que creo que van a impactar y a veces no les prestamos atención, a veces creemos que el control adecuado de la hipertensión es solamente dar una tableta y ya, y no tomamos en cuenta la cantidad de circunstancias alrededor que tenemos en estos pacientes con un entorno social que claramente tenemos identificado que impacta negativamente en el control de su presión arterial. Quiero terminar entonces con 3 mensajes para pasar hasta la sesión de preguntas y agradeciéndoles enormemente por esta invitación y poder acompañarnos esta noche. Les felicito porque después de tantos meses seguimos conectados con la educación médica virtual que finalmente es indudablemente lo que mejor le podemos ofrecer nosotros a nuestros pacientes en calidad de atención desde el punto de vista médico. 3 mensajes finales. La hipertensión arterial 2021 todavía sigue siendo un problema de salud pública muy grande. Creemos a veces que ya no la sabemos todas respecto a hipertensión arterial y no es cierto. Sigue siendo el factor de riesgo más importante asociado con el mayor número de complicaciones cardiovasculares a nivel mundial. Número 2, cada vez tenemos que prestarle más atención a la tensión arterial tomada por el paciente en su casa o en su trabajo o en su vida diaria por fuera del consultorio. Y cada vez tenemos que empezar a tomar menos decisiones solamente con la tensión arterial que yo le tomo a mi paciente cuando llega a la consulta, a veces acelerado, a veces estresado, a veces a la carrera, a veces sin todas las condiciones que ya vimos que necesitamos poner en práctica cuando vamos a tomar adecuadamente la presión arterial. Y número 3 es que la incorporación de la tecnología y la inteligencia artificial, sin lugar a dudas, va a ayudar a mejorar la adherencia y el control de la hipertensión arterial en los próximos años. Hoy en día hay dispositivos que me avisan si el paciente no se está tomando el medicamento. Hay sensores electrónicos, hay pastilleros electrónicos que encienden una alarma cuando el paciente se le pasó la hora de tomar su medicamento antihipertensivo, por ejemplo. Todo esto que parece de ciencia ficción ya es una realidad y indudablemente en los próximos años vamos a ver todo esto más asociado específicamente al campo de la hipertensión arterial. Muchísimas gracias por su tiempo, muchas gracias por su atención y estoy listo para la sesión de preguntas. Muchas gracias, doctor Castillo, por su excelente presentación. Realmente nos ha dado una visión muy didáctica sobre varios aspectos de la hipertensión, porque desde luego la hipertensión abarca muchas otras cosas, pero los aspectos que usted nos ha tratado realmente yo pienso que han sido de gran interés y de gran ayuda para los asistentes. Bueno, hay algunas inquietudes y algunas preguntas. Quizá una de las inquietudes más importantes y que me gustaría empezar por eso es de que desgraciadamente en nuestro país a nivel público en las listas de medicamentos esenciales del Ministerio de Salud no existen combinaciones. Entonces uno tiene que tratar, bueno, primero que existen muchas limitaciones en cuanto a las medicinas que se pueden usar y segundo que no existen combinaciones. Entonces, obligadamente a un amplio porcentaje de pacientes que acuden a los hospitales y consultorios públicos,
se les tiene que tratar con lo que hay. No existen, repito, muchos medicamentos y no existen combinaciones. Pero bueno, esa es nuestra realidad y quizá en otros países es algo similar. Eso por un lado. Por otro lado, de lo que usted nos mencionaba, como que le restó un poco de importancia o de valor a las medidas de presión arterial en el consultorio. Cuando en las guías, por definición, la hipertensión, los valores de hipertensión son medidas en consulta, aunque también, lógicamente, tenemos las medidas del monitoreo ambulatorio o del monitoreo domiciliario. Entonces, hay una pregunta en ese sentido y dice concretamente, una de los estudios principales en los cuales se basaron las guías americanas es el estudio SPRINT, y en la medición de presión arterial se hizo en consulta. ¿Qué comentario nos podría decir al respecto? Sí, totalmente de acuerdo. Esa es una de las grandes paradojas que tenemos en el campo de la hipertensión arterial. Todos los grandes estudios de hipertensión arterial, no solamente el SPRINT, previo al SPRINT, todos los estudios clásicos de hipertensión arterial de los últimos 20 años han sido hechos con la toma de la presión arterial en el consultorio como tal. Pero al mismo tiempo que así con esos datos y con esa información hemos tomado decisiones de cómo debíamos tratar a los pacientes, al mismo tiempo hay mucha información grande que nos muestra indudablemente que la presión del consultorio es la menos confiable. Eso no quiere decir que dejemos de tomar presión arterial a los pacientes que llegan a consulta, pues por supuesto que no. Significa es que muchas veces no debemos ser apresurados en tomar decisiones únicamente con la presión del consultorio. Las guías también recomiendan que cuando tienes un paciente con presiones arteriales por fuera de lo que tú estás esperando, le permitas a ese paciente estar nuevamente, seguir en la consulta, estar en reposo y repetir nuevamente los valores de presión arterial. ¿Cuál es la confiable? ¿La que tomaste primero o la que tomaste segundo? Porque posiblemente la gran mayoría de los pacientes en los que encontramos con presiones arteriales elevadas, los dejamos en reposo, charlamos con ellos, seguimos con la consulta y le volvemos a tomar la presión 5 minutos después y ya hay una reducción importante y significativa. Fíjese, mi doctor Miguel, que las guías también recomiendan que cuando uno tenga un paciente en el consultorio, que de entrada le encuentras con presiones muy altas, por ejemplo, 180, 100 de presión arterial, ¿para qué le vas a hacer monitoreo de presión arterial? Ese paciente es hipertenso y no hay necesidad. Nosotros hemos tenido pacientes severamente hipertensos, sobre todo estos pacientes que son muy ansiosos, con cuadros a veces, con una ansiedad ya rayando en los trastornos psiquiátricos y cosas de esas, que tú lo sientes y empiezas, lo vas a auscultar y ya está taquicárdico y le toman la presión y tiene 180, 100 de presión y dice, no, doctor, yo nunca he sido hipertenso. Y uno dice, a ver, ¿cómo que no? Y entonces lo que sugieren también es que sigamos tomando las presiones, pero que siempre esas alteraciones las corroboremos preferiblemente con un monitoreo por fuera del consultorio. Yo sé que es muy difícil poderle tomar mapa 24 a todos los pacientes, incluso en los que ya tienen diagnóstico y el control, pero fíjese que las guías NICE del Reino Unido lo recomiendan. No hacemos diagnóstico de hipertensión arterial nunca y con presiones de consultorio, sino que siempre debes corroborarlo. Y ¿por qué me parece tan bonito toda la información del AMPA, del monitoreo ambulatorio en casa? Porque es que posiblemente para nuestros países sea mucho más fácil lograr implementar modelos de AMPA, de monitoreo en casa, que el paciente se lleve el tensiómetro para su casa 5 días o 7 días, y va a ser mucho más barato hacer eso, a pedirle a todos los pacientes que yo le encuentro la presión alta en el consultorio, un monitoreo de presión de 24 horas. Entonces, esa es una de las paradojas nuevas que tenemos. Y muchos de estos pacientes severamente hipertensos, les pedimos un monitoreo por fuera y sí, señor, las presiones completamente normales. ¿Por qué ocurre esto? Por algo que ya está determinado, que más del 30% de los pacientes hipertensos con el efecto de bata blanca asociado. La primera pregunta, el primer comentario, eso es muy cierto. Nosotros también tuvimos durante mucho tiempo el inconveniente de que las monoterapias estaban incluidas en nuestro sistema de salud como tal, pero las terapias combinadas no. Eso es un proceso. Yo creo que es una pelea que toca dar de convencer a nuestros, digamos, políticos, a los que hacen todo ese lineamiento de la política en salud pública, porque las terapias, digamos, hoy en día las terapias antihipertensivas combinadas ya están aceptadas. Durante mucho tiempo estaban costando muchísimo valor, o sea, no era ni comparación dar el inhibidor de ECA o el ARA2 junto con el amlodipino por separado que darlos en la misma tableta.
O sea, yo puedo utilizar el mismo medicamento ARA-2 y el mismo amlodipino del mismo laboratorio y dados por separado tenían un precio, ponle tú, es muy económico, posiblemente, por redondear algo, por decir algo, digamos $10 el tratamiento de ese paciente mes, pero cuando quería utilizar el medicamento, el mismo laboratorio, la molécula en una sola tableta, la terapia combinada, el medicamento puede costar de $10 por separado, fácilmente $50 la tableta junta o $60. O sea, estamos hablando de 6 o 7 veces más el costo de cuando los dábamos por separado. Obviamente, ese aspecto del costo va en contra de lo que queremos, que es mejorar la adherencia. Que queremos que y así lo manifiestan todas las guías, una sola tableta, diferentes antihipertensivos, 2 o hasta 3 medicamentos antihipertensivos en una sola tableta pueden mejorar la adherencia y es otra de las cosas que vamos en contravía. Si queremos ceñirnos a estas recomendaciones, si queremos mejorar la adherencia, es mucho el trabajo que tenemos que hacer con nuestras directivas en salud directamente, con nuestros colegas, porque me imagino que son médicos los que dan estos lineamientos en políticas de salud pública. Y yo creo que es mostrarlo, creo que es no perseverar y perseverar en ese proceso y no desfallecer, porque necesitamos impactar en nuestro sistema de salud. O sea, la hipertensión arterial bien tratada no puede ser una meta solamente de los pacientes con poder adquisitivo. La hipertensión arterial bien tratada necesitamos que sea una política de salud pública si queremos reducir la tasa de complicaciones cardiovasculares en los países de ingresos bajos y medios como tal. Muy bien, muchas gracias. Luego, igual hay otra pregunta relacionada sobre todo con el monitoreo ambulatorio de presión arterial, en el sentido de que hay mucha preocupación, o en ciertos pacientes puede haber mucha preocupación por el comportamiento nocturno de la presión. ¿En qué pacientes concretamente usted indicaría preferiblemente la realización de un monitoreo ambulatorio antes que el domiciliario? Yo creo que siempre preferiría el monitoreo de presión arterial de 24 horas. Y me preguntan si el recurso no fuera un inconveniente y la disponibilidad de los equipos no fuera un inconveniente, yo preferiría siempre el monitoreo de presión arterial de 24 horas. Y le voy a dar la respuesta por qué, específicamente por ese punto que me están mencionando, por el descenso nocturno de presión arterial, el conocer si el comportamiento es diper o es diper invertido o es un patrón no diper. Eso te impacta desde el punto de vista del desenlace cardiovascular. El problema grande es que muchas veces no sabemos qué hacer con eso. ¿Qué hacemos? Nosotros tenemos un volumen de monitoreo de presión arterial, yo no diría que es exagerado, pero digamos que individualmente pues podemos estar haciendo fácilmente 130 monitores de presión arterial mensuales, y eso quiere decir que en un año hacemos más de 1.500 posiblemente monitoreos de presión arterial. Y muchos de esos monitoreos normales de presión arterial son pacientes que tienen patrón no diper, es decir, tienes pacientes jóvenes con promedio en el día normal, con promedio en la noche normal, pero que el descenso de las presiones arteriales no están entre el 10 y el 20%, entonces, y no alcanza a descender, e incluso hay pacientes a veces que tienen patrón de hiperinvertido, y uno dice, bueno, y si vamos a la definición de lo que recomiendan las guías para la lectura y la interpretación del monitoreo de presión de 24 horas, el parámetro más importante es la presión arterial diurna, el promedio diurno de presión arterial. Ese es otro punto interesante, porque las guías de MAPA en general no han cambiado con la nueva definición de hipertensión arterial. Las guías de monitoreo de presión arterial de 24 horas siguen diciendo lo mismo. En el día debes tener promedios por debajo de 135-85, en la noche por debajo de 120-70 y en las 24 horas ojalá debería ser menor de 130-80. Entonces, si yo tuviera la posibilidad de recursos, siempre un mapa de 24 horas. Pero cuando yo tengo pacientes jóvenes posiblemente con la sospecha del diagnóstico de hipertensión arterial o pacientes donde tengo esa duda, ya tengo diagnóstico de hipertensión arterial, pero llega a mi consultorio, él me dice que se la ha tomado bien en su casa de vez en cuando y se la ha encontrado buena, pero en mi consultorio lo encuentro con presiones altas, posiblemente ahí el automonitoreo en casa de presión arterial sea suficiente y no sea necesario un monitoreo de 24 horas. Muy bien. Otra pregunta dice, en un paciente hipertenso ya diagnosticado y en tratamiento, para el control o para el seguimiento de este paciente, ¿son suficientes los controles de presión a nivel de consultorio o recomendaría en algunos casos monitoreo ambulatorio o domiciliario?
Si mi paciente llega al consultorio y la presión en el consultorio está todo el tiempo controlada, yo creo que ese es un buen indicador de, o sea, la presión, la hipertensión arterial enmascarada existe, como existe la hipertensión de bata blanca y el efecto de bata blanca. Recordemos que son dos conceptos diferentes. El hipertenso de bata blanca es aquel paciente que es normotenso realmente, pero que cuando yo lo evalúo en mi consultorio tiene cifras de presión arterial por fuera de metas. El efecto de bata blanca es un paciente que sí es hipertenso de verdad, pero que está bien controlado, pero cuando llega a mi consultorio pareciera que no se hubiera tomado los medicamentos nunca porque llega con presiones por fuera. Y el paciente nos dice, no, doctor, yo vengo bien controlado, yo tengo el tensiómetro en mi casa y me sale bien las presiones. Mire, tengo tensiómetro digital que usted me recomendó y mis presiones siempre están, mírelas, aquí las tengo anotadas. Y uno le toma la presión en el consultorio de uno y la presión voladísima. Entonces ahí ese es un efecto de bata blanca. Si mis presiones en el consultorio están todo el tiempo bien controladas, ojo, y yo no sospecho que hay un componente de hipertensión enmascarada, yo me puedo quedar tranquilo con las mediciones ahí y no necesitaría hacer un monitoreo de 24 horas ni un automonitoreo en casa. ¿Cuándo puedo sospechar yo, por ejemplo, hipertensión enmascarada? Cuando el paciente, por alguna razón, le hice un ecocardiograma y tiene, por ejemplo, evidencia de hipertrofia ventricular izquierda, y resulta que por ninguna parte él es hipertenso y las presiones súper bien, y nos dicen, ¿qué me está explicando? Y no tiene ninguna cardiopatía infiltrativa, cosas de esto, y digo, bueno, ¿y por qué la hipertrofia ventricular si no es hipertenso? Entonces, ahí uno preferiría, aún teniendo presiones en el consultorio completamente normales, pedirle o un AMPA o un mapa de 24 horas. Muy bien. Otra pregunta, nos preguntan, ¿qué aparatos o qué tipo de aparatos, qué tipo de tensiómetros usted recomendaría para el uso en la consulta? Bueno, ya lo mencioné, digamos, tú puedes entrar a la página que les mencioné previamente y allí dice, mire, estos son los equipos validados para la consulta, los que usted quiere usar a nivel intrahospitalario, en su consultorio, estos son los validados para que lo tenga el paciente, o sea, el tensiómetro lo puede manejar el médico o la enfermera dentro de la institución o el mismo tensiómetro lo puede manejar el paciente por fuera. Los que están validados, los que salen en ese listado, son porque tienen por lo menos 2 estudios que han demostrado que evidentemente ese equipo es validado. Van a ver de todas las marcas de manufactureros en equipos de producción de tensiómetros digitales, de todos los tipos, ahí los van a ver también. Recuerden, es www.stridbp de bloodpressure.org. Se meten a esa página y ahí tienen para marcar si quieren en español, si quieren en inglés y todo. Y allí ustedes van donde buscan monitores de presión arterial. Le dan clic ahí y les sale la imagen que les mostré en la presentación. Y ahí ustedes meten y buscan y usted dice, venga, ¿cuál tengo disponible yo aquí en mi país? Ah, bueno, miremos esta marca la hay aquí. Perfecto, esta marca también. Pero no es solo la marca. Hay referencias de muchas marcas que no están validadas. ¿Por qué? Porque no tienen los estudios, no quiere que sean malas, pero por lo menos no están validadas. Las guías hacen énfasis en que utilicemos equipos que están suficientemente validados, o sea, que tengan por lo menos estas 2 alteraciones. Y eso es un punto importante. Entonces, esos equipos son confiables, los podemos utilizar. Hay equipos muy sofisticados. Yo tengo muchas preguntas que me están mandando aquí y que, no sé si usted las está leyendo, doctor, porque yo aquí veo como probado. ¿Le salen las que me están haciendo? Tengo al doctor Carlos Narváez, Daisy Núñez, Carlos Quesada, Jorge Macías Amores. No sé si usted la está viendo también, porque aquí me sale como si fuera en el chat privado. Y me están preguntando que a veces el problema es el costo. Sí, el costo es real, o sea, el equipo, pero nosotros lo hicimos en un modelo de salud pública donde tenemos 25 equipos para poder entregar a los pacientes. Alguien decía, no, y si se lo roban, pues no se lo van a robar. Usted le explica al paciente, le deja un documento si quiere, y el paciente es muy agradecido en ese proceso porque le estás ayudando a solucionar un problema finalmente. A él lo han puesto en vueltas porque uno le dicen que sí es hipertenso, otro le dicen que no. Venga, con esto vamos a mirarlo, pero nos tomamos el trabajo de explicarle las recomendaciones de cómo se debe tomar eso en casa. Y lo que les decía, 25 equipos de tensión arterial digital de la referencia que está validada, es que también hay equipos muy costosos. O sea, tú puedes tener equipos que cuestan desde, a ver, estoy haciendo el paso en dólares para que no nos confundamos, que creo que es más fácil para todos. Puedes tener equipos de $30, los más económicos, hasta equipos de $80 para el paciente. Obviamente, si tú vas a querer equipos de $80 para el paciente que te identifica, por ejemplo, fibrilación auricular, el mismo tensiómetro, pues
muy poca gente va a poder acceder a esos equipos como tal, pero posiblemente los más económicos, más gente es fácil, sobre todo si al paciente le explica la importancia de tener un equipo de estos. Súper importante, mi doctor Miguel, es que a veces tenemos muchos pacientes que se van al otro extremo, compran un tensiómetro digital y se les acabó la vida, pues, porque, doctor, y se le acabó la vida a uno de médico también, porque le dice, doctor, vea, a las 4 de la tarde tenía 125,72, a las 4:02 tenía ya 132,84, a las 4:10, no, y se vuelve la locura. Entonces, también hay que explicarle al paciente que esto es para que usted, una vez que usted ya identifique y ya llegamos a la meta de la presión arterial que queríamos controlar con el tratamiento antihipertensivo, usted no necesita estarse tomando la presión arterial todos los días, para nada. Coja ese equipito y usted lo va a utilizar más o menos, siéntese una vez cada semana, una vez cada 15 días, con las mismas recomendaciones, en reposo, sin haber tomado café, sin haber hecho ejercicio en la media hora previa, sin tener deseos de orinar, en reposo 5 minutos con el brazo dominante puesto sobre la mesa o sobre un escritorio, no con el brazo en el aire estirado ni descolgado tampoco, y tómese la presión arterial, pero no tiene que estársela tomando todo el tiempo tampoco. Entonces, creo que ahí hemos mejorado muchísimo, creo que tenemos equipos en nuestros países latinoamericanos más económicos, y estos equipos son mucho más baratos que tener los mapas de 24 horas, que son más confiables, pero que nos dan la información de qué está pasando en la noche, si hay descenso nocturno o no, si hay patrón invertido o no, pero que posiblemente no sean de fácil acceso para toda la población. Las guías NICE británicas le decía que ellos recomendaban mapa de 24 horas a todo el mundo. Ni siquiera los británicos pueden darse el lujo de que todos los pacientes hipertensos tengan por lo menos un monitoreo de presión arterial. Eso nos daba una idea. Miren la magnitud de pacientes hipertensos. Le acabo de mostrar que posiblemente 1 de cada 3 adultos en el mundo sea hipertenso. Entonces, es una tonelada de pacientes hipertensos y no va a haber suficiente equipo ni suficiente estrategias para poderle hacer un monitoreo de presión arterial de 24 horas a todos nuestros pacientes con sospecha de hipertensión. Muchas gracias. Otra pregunta, bueno, parece que sí que algunas preguntas coinciden con lo que yo estoy viendo y con las suyas también. Ok. Veamos, hay una pregunta que se refiere a los adultos mayores. Dicen, adultos mayores se suele aceptar o se suele prescribir medicación con cifras de presión arterial más altas. Y la pregunta es si esto puede tener relación o hay que tener más precaución en estos pacientes con la curva en J nocturna. Sí, y yo creo que tenemos que hacer una validación muy importante y una individualización de estos pacientes. En los pacientes de edad avanzada, la hipertensión sistólica aislada es muy común. Entonces, tenemos pacientes con 160 de sistólica, con 70 de diastólica. Entonces, muchas veces, por querer hacer mucho más control sobre esa hipertensión sistólica aislada, por más que utilicemos medicamentos que aparentemente tienen mejor impacto sobre la hipertensión sistólica, utilizamos, por ejemplo, calcioantagonistas de hidropidínicos y esto, pues empezamos a tener el problema de las cifras de hipotensión. Entonces, el paciente le queremos bajar la sistólica, pero al mismo tiempo le estamos bajando la diastólica y tenemos inconvenientes. Hay pacientes, y cuando hablaba de individualizar, hay pacientes que realmente, no es que se lo estén imaginando, realmente hay pacientes que si tú le bajas la presión arterial a menos de 130/80, hacen totalmente sintomatología de hipertensión, de hipotensión arterial, y ellos dicen, doctor, se me bajó la presión, estoy segurísimo, me toman la presión y tienen 126/75, y uno dice, raro, o sea, no son presiones para que lo expliquen, pero el paciente, digamos, se conoce y lo hemos visto, pacientes que realmente hacen sintomatología vasovagal, hacen cuadros muy sintomáticos de hipotensión con cifras aparentemente no tan bajas. Entonces, en ellos toca individualizar ese tipo de pacientes. Las guías también recomiendan que para iniciar terapia farmacológica en edad avanzada, pudiéramos jugarnos con 10 milímetros de mercurio por encima. Sin embargo, la meta sigue siendo la misma. La meta dice, no importa, llévalo a menos de 130/80. Y posiblemente uno de los puntos que más aprendimos en los estudios más recientes de hipertensión, especialmente en el SPRINT, es que en pacientes de edad avanzada el control de la presión arterial sí genera un beneficio importante desde el punto de vista cardiovascular, y eso ya lo habíamos ratificado en estudios de hace mucho tiempo, donde el IBI, por ejemplo, nos mostraba que los pacientes hipertensos de edad avanzada, sobre todo mayores de 80, éramos un poquito más liberales y no les dábamos tanta terapia antihipertensiva. Y el no darlo, pagábamos un precio que era especialmente el incremento del riesgo de stroke. Más pacientes, más eventos cerebrovascular, precisamente porque éramos menos agresivos, por decirlo de alguna manera, en tratar la hipertensión en pacientes añosos. Muy bien. Otra pregunta dice, en un paciente hipertenso que va a ser sometido a una cirugía, ¿cuál sería la recomendación sobre el tratamiento?
Depende del tipo de antihipertensivo que esté recibiendo, depende del tipo de cirugía y depende del anestesiólogo. Eso es muy importante. Yo he tenido anestesiólogos cardiovasculares que me dicen, por favor, quítenle los medicamentos antihipertensivos que los tome hasta la noche anterior, y hay otros anestesiólogos cardiovasculares que dicen que se lo tome hasta hoy en la mañana sin ningún problema, con poquita agua, eso sí, pero que lo tome hasta hoy en la mañana. Parece ser que los efectos que los antihipertensivos con efecto vasodilatador es preferible suspenderlos un poquito más, no en ese momento, y si el paciente llega con cifras tensionales elevadas al momento de la cirugía, pues el anestesiólogo lo va a poder manejar con sus medicamentos en ese momento durante la inducción anestésica. Entonces, posiblemente, y especialmente eso para los beta bloqueadores, uno prefiere haberlo suspendido previamente y no el día de la cirugía. O sea, que no lleguen a la cirugía con el efecto, pues, habiéndose tomado la tableta 1 o 2 horas antes. Como tal. Muy bien. Aunque ya mencionó algo al respecto, pero hay otra pregunta sobre los pacientes que en el monitoreo ambulatorio de presión arterial tienen un patrón non-dipper o un patrón riser. ¿Cuál sería la conducta en estos pacientes? Bueno, uno que estamos viendo con muchísima frecuencia ahorita, en esos pacientes que hacen hipertensión nocturna, por ejemplo, y a veces yo tenía la percepción, y esto es solo percepción porque no lo habíamos medido, de que eso se presentaba especialmente en pacientes por encima de los 50 años, pero tenemos pacientes, por ejemplo, de 30 años, que les piden un monitoreo de presión arterial y hacen cifras de patrón Dipper invertido, o sea, patrón rising, es decir, que sus presiones son más altas durante la noche que durante el día. Causa número 1 que tenemos que descartar en ese momento significa síndrome de apnea obstructiva del sueño. Muchos de estos pacientes con SAOS, con apnea obstructiva, hacen componente hipertensivo en las noches. A veces no los detectamos porque esos pacientes no hacen cifras como tal de hipertensión arterial nocturna. Lo que hacen es simplemente, tienen presiones bien, pero no hay un descenso suficiente durante la noche, o incluso está prácticamente de presión arterial. Hay pacientes que vemos que tú le miras la gráfica de comportamiento, por ejemplo, que el mapa te saca una gráfica de comportamiento de las presiones arteriales y es absolutamente plana durante las 24 horas. Entonces tiene, por decir algo, 120-70 de presión arterial, por poner un ejemplo determinado en 0. 120-70 de presión arterial durante las 24 horas, y casi que son unas modificaciones súper sutiles en las cifras de presión arterial, y durante el día, durante la noche está bien. Uno dice, no, pues está súper bien. No está súper bien. Un paciente que tenga 120-70 durante la noche, cuando en el día ha tenido 120-70, no está haciendo absolutamente nada de descenso. ¿Hay que tratar eso? Durante algún tiempo se postuló que sí había que tratarlo. Hoy en día dice, no, yo no trato el patrón Dipper ni trato el patrón no Dipper, yo simplemente trato el promedio y el diagnóstico de hipertensión arterial. Pero mucha evidencia indirecta nos sugiere que cuando el paciente tiene un patrón no Dipper, es decir, cuando no se logra un descenso de presión arterial adecuado durante la noche, y peor aún, cuando tiene patrón de Dipper invertido, que la presión se sube, hay un mayor riesgo de complicaciones cardiovasculares. Y la complicación cardiovascular más asociada con ese patrón, con esa falta de descenso nocturno, es evento cerebrovascular. Más frecuente que riesgo de infarto de miocardio, más frecuente que desarrollo de insuficiencia cardíaca, lo más común, evento cerebrovascular. Muy bien. Otra pregunta dice, ¿en qué paciente recomendaría usted el estudio de la velocidad de onda de pulso? Me encanta porque, por ejemplo, el grupo del doctor Parati es muy amante de la velocidad de onda de pulso, ya no tanto como hasta hace un par de años, pero son muy honestos en la publicación y dicen, mire, no tenemos suficiente evidencia para poderlo hacer. Yo tengo mis equipos, cuando yo compré los monitoreos de presión arterial, los pedimos automáticamente con medición de onda de pulso. El problema es que todavía no hay una validación a nivel mundial que todo el mundo diga cómo vas a hacer la medición, cómo vas a ver la variabilidad de presión arterial, con qué lo vas a hacer. Acuérdense que esta medición de presión de onda de pulso lo estamos haciendo a nivel periférico, pero lo que queremos es de alguna manera impactar y mirar la rigidez arterial en los vasos centrales, no en los vasos periféricos, no a nivel braquial. Entonces, si uno pudiera hacerlo, es fácil. Ahí sí, digamos, ¿cuál es el gran inconveniente? Los equipos son mucho más costosos. Es un software que viene incorporado, que el análisis es igual de rápido, pero esto es mucho más costoso, y obviamente no va a haber un pagador en este momento que diga, venga, yo le pago adicional, le pago un valor extra por hacerle medición de onda de pulso. Entonces, hacerlo desde el punto de vista de la práctica clínica es muy complicado por la financiación del estudio, quién la va a hacer y quién va a asumir estos equipos y todo. A veces lo hacemos más para investigación y cosas de estas, pero la verdad es que no está validado. Esa variabilidad es entre las presiones de las 24 horas o no, o entre una toma de presión y la siguiente presión, que puede ser 15 o 20 minutos después.
Entonces no está suficientemente validado y hoy en día, aunque es otra de esas variables subrogadas que a uno le gustan y que hasta hace unos 5 años tenía mucha carnita para uno decir, chévere poderle medir onda de pulso, hoy en día digamos que no pasa nada si no hacemos medición de onda de pulso, no estamos haciendo mala medicina y no estamos haciendo pues mal si no ordenamos como tal esta medición. Bueno, vamos con las dos últimas preguntas en vista del tiempo. La una se refiere a, puede haber, o de hecho se ve en algunos pacientes, una diferencia de presión entre un brazo y otro. Entonces, la pregunta sería, ¿a qué se debe esta diferencia o a qué se puede deber esta diferencia? ¿Y cuál sería la recomendación para medir la presión, sea en consulta o sea en el monitoreo de acuerdo a esto? Sí, normalmente la recomendación es que la medición de la presión arterial se haga siempre en el brazo dominante. Ahora, si las presiones arteriales definitivamente hay una diferencia por la masa muscular y por la hipertrofia del músculo del brazo que más se está utilizando normalmente, puede haber una diferencia de presión arterial y ser presiones más altas en el brazo dominante. Allí es donde yo debo tomar la presión. Si yo soy diestro, yo debo tomar preferiblemente la presión en el brazo derecho y yo espero que ahí vaya a ser un poquito más alta. Normalmente la diferencia es insignificante en la gran mayoría de las personas. En otras personas, por esa diferencia en la masa muscular, puedo tener cambios en 3 o 4 milímetros de mercurio. Y lo que definitivamente es completamente anormal es que yo tenga diferencias entre un brazo y el otro de 10 milímetros de mercurio o más. En ese caso, tengo que mirar muchas patologías vasculares, debo descartar coartación de la aorta, debo descartar patologías específicas y obviamente, aunque puede ser menos frecuente ese nivel, enfermedad arterial periférica, que por ahí hay otra pregunta también, si puede estar relacionado con el índice tobillo-brazo alterado. Debería ser un índice tobillo-brazo, solamente con diferencia de presiones arteriales no puedo sacar absolutamente ninguna conclusión. Entonces, mirar si hay vasculopatías importantes, problemas circulatorios, problemas vasculares, hacer imágenes diagnósticas para estar seguros que el diámetro no hay ningún problema, digamos, problema de coartación o de cosas de estas, es como lo recomendado, pero sí puede haber una diferencia muy sutil de 2 o 3 milímetros de mercurio entre un brazo y el otro, y eso es completamente fisiológico. Bueno, la última pregunta. Nos preguntan cuál es su recomendación o la recomendación de las guías sobre la frecuencia de medidas de presión arterial en el mapa, tanto de día como de noche. Bueno, durante el día lo que uno espera, bueno, es también un poquito de sentido común. A los pacientes, hay pacientes que les va muy mal con el mapa. Dice, doctor, eso no me dejaba trabajar, no podía hacerlo. La idea es que por lo menos durante el día, como tenemos un periodo de tiempo mucho más largo, podamos tener al menos mediciones cada 30 minutos. Es muy cierto que cada vez que nosotros, y eso pasa con el AMPA, con el automonitoreo en casa también, a mayor número de mediciones, mayor exactitud diagnóstica. Entonces, si nosotros tenemos, así sea el mapa 24 horas o el AMPA que el paciente se lleva para tomárselo, tengo muchas más mediciones, mi valor es mucho más confiable, la exactitud diagnóstica de la prueba es mucho más confiable. Nosotros hacemos un monitoreo de presión arterial que no es el normal, lo sé que no es el normal y que mucha gente lo puede discutir, pero hacemos mediciones en promedio cada 20 a 30 minutos durante el día y mediciones cada 30 a 45 minutos durante la noche. Porque es que no el 100% de las pruebas de las mediciones van a ser eficaces. Y eso nos da un porcentaje de éxito cuando tenemos mediciones. Lo ideal es que el 90% o más de las mediciones sean eficaces, pero cuando tienes 40 o 50 tomas de presión arterial durante el día, pues si se fallaste en el 20%, tienes un suficiente número de muestras representativas para poder hacer interpretaciones adecuadas. Durante la noche el equipo se puede programar para que tome presiones solamente cada 45 minutos, pero tampoco es lo aconsejable. Y a veces en la noche el porcentaje de tomas fallidas es más alto. Si no se logra el porcentaje por encima del 90%, que también es lo ideal, al menos, y esta es una recomendación de muchos grupos, deberías tener 8 mediciones de presión arterial nocturnas. Si no tienes por lo menos 8, no deberías hacer una interpretación de cómo es el comportamiento de la presión durante la noche. El otro punto es, ¿y a qué horas empieza la noche? ¿Empieza a las 7, a las 8, a las 10, a las 12 de la noche? ¿O es cuando el paciente ya se va a acostar a dormir y todo? Normalmente también se ha intentado estandarizar a partir de las 10 de la noche y las mediciones son desde las 10 de la noche hasta el momento de que el paciente se despierta, o sea que más o menos estamos hablando alrededor de 7, 8 horas como lo más aconsejable.
Entonces, al menos 8 durante la noche, durante el día puedo estar haciendo mediciones cada 30 o cada 45 minutos, en la noche cada 45 minutos, pero tener al menos 8 mediciones para poder hacer una interpretación del comportamiento del patrón hiper o no hiper. Bueno, muchas gracias, doctor Gilberto Castillo. Ha sido realmente una presentación, yo creo que muy positiva, que nos ha dado muchas enseñanzas y sus respuestas igual han sido muy claras. Así que le agradezco mucho por su presentación y a todo el público asistente igual. Y les invito, por último, a una siguiente charla de valoración del riesgo cardiovascular que se realizará la próxima semana, igual auspiciado por Laboratorios Pfizer. Muchas gracias a todos y buenas noches. Doctor Vallas, muchísimas gracias a usted, saludos a todos, gracias por acompañarnos y feliz noche para todos.